¿Fue tan decepcionante la temporada de Moisés Caicedo? Pues lo analizamos aquí en Patacón FC. Bueno, ya escucharon como lo dijo André, ha terminado la Premier League del gran Moisés Caicedo. Quedó lejos, la verdad. Creo que todos esperábamos que tenga un mejor resultado, pero por eso mismo hacemos este video. Se ha discutido mucho el tema de Moisés Caicedo, si realmente tuvo una buena temporada, si estuvo al nivel del costo. Marcelo, exactamente usted tenía. ¿Cuánto costó Moisés Caicedo, el fichaje más caro en la historia de la Premier? El más caro en la historia de la Premier y el más caro en la historia del fútbol ecuatoriano, por un futbolista ecuatoriano, 146 millones de dólares específicamente. Es una... Y Dígame, solo dígame. para agregar, no es importante que antes de que Moisés Caicedo fiche por el Chelsea, hubo una puja entre dos grandes de Inglaterra. Justamente el Chelsea por quien termina fichando y el Liverpool. Y hablamos ya de por qué el precio. Claro, pero ahorita vamos a analizar con los números que tenemos de Moisés Caicedo. Vamos a acudir a la famosa polla, como hacían los vagos en el Correcto. colegio. Y bueno, hay muchos datos que tenemos aquí, obviamente los van a estar viendo en pantalla, pero por ejemplo, de los más interesantes que tiene, por ejemplo, muy bajo el tema de los disparos de Moisés Caicedo. Sí. Muy poquito, por partido un 0.40%. Y de hecho, en la categorización que hace la Premier en respecto a sus jugadores, se encuentra en el primer rango del 5% de jugadores. Es bajísimo. Sí, sí, sí. Es bastante malo, pero obviamente se da la posición en que juega. Otro que me parece muy importante son los pases intentados. Intenta una media de 66 pases por partido y tiene una efectividad casi del 86%. Perdón, corrijo, del 89%. O sea, Muy prácticamente no se jala ningún pase. Sí. Y lo bueno de Moisés Caicedo es que no juega como muchos jugadores que tienen tantos pases que para atrás, para un lado. Y ahí no sé qué tan de acuerdo estoy ¿No contigo, está tan de acuerdo? de que Moisés juegue mucho para adelante. Creo que lo intenta Y, bastante seguido. y O de sea, hecho, intenta, no sé qué tanto. A ver, por eso justo hay una estadística debajo que dice pases progresivos, que justamente mide la cantidad o el porcentaje de pases, eso que tú mencionabas, que van hacia adelante, pases ingerentes que rompen líneas. Y en esa estadística, Moisés Caicedo tiene el 67%, lo cual para mí ya no es tan alto, o por lo menos no es tan acorde a la efectividad de pases que tiene, que como tú dices es casi un 90%, es altísimo. Ahora, si me dices que de ese 90%, el 67%, casi la mitad de los pases van hacia adelante y el resto van hacia atrás o hacia los lados, pases sin mayor injerencia en el partido, ya es un poco más preocupante. Pero sigamos, luego sigamos viendo. De ahí en el tema, por ejemplo, que creo que es en lo que más destaca Moisés Caicedo, es en el tema defensivo. Sí. Totalmente, a pesar de que Ecuador siempre tiene el respaldo de grueso de algún otro jugador, aquí tiene un tema de derribos que deben ser barridas, ¿no? Entendemos que es como barridas de tres por partido, pero con una efectividad casi lo puntúan como de los mejores. En el último percentil tiene 87%. Okay. O sea, ocupa un lugar importante. ¿Cuántos de ellos llegarán a más arriba del 90%? El tema de intercepciones tiene prácticamente 2 por partido, algo en un percentil del 70%, que le ubica en una buena posición. Y en los bloqueos sí es excepcional, Moisés Caicedo. Sí, ¿cuántos? Tiende a tener 2 por partido, pero se encuentra en el percentil más alto, el 90 al 100. ¿Cuántos jugadores se encontrarán ahí? Sí, pocos. Casi nadie. Y André tenía la referencia que creo que es el jugador más importante de la Premier, por lo menos en esa posición, y era Rodri. No sé si tienes ahí para comparar en los niveles que está. Hasta que lo tenga listo. ¿Usted cree que es la mejor Solo para comparación, acabar, Rodri? estadísticas un poco más básicas, creo que hemos profundizado en estadísticas un poco más específicas, pero en las generales, 35 partidos jugados en Premier League, de 38 posibles, creo que es un número altísimo, ha jugado mucho, Moisés Caicedo, 3 asistencias y un gol. Un golazo. Un golazo y en la última fecha, en un partido que no tenía mucha trascendencia, pero volvemos a eso, ¿no? Números que, a ver, a Moisés no lo vamos a calificar por goles. Sería un ¿no? poco porque absurdo. es un mediocampista, pero sí le exigimos un poquito más en cuanto a asistencias. Por Solo supuesto. 3 asistencias, un gol,
Aunque hay que tener en cuenta que yo creo, pensando en el esquema inicial que tiene el Chelsea, jugar con Enzo Fernández, obviamente lo va a hacer retroceder y que Enzo Fernández tome la batuta más de Claro, ataque. sí, que depende empiece... mucho de los roles que te dan en Y el equipo. justamente eso les quería contar un poco de lo que es este Chelsea, porque Conor Gallagher, Enzo no son esos jugadores más para tomar estas posturas más defensivas. Bueno, Enzo lo hemos visto en la Copa del Mundo, donde sí lo hizo un poco, pero aquí quizás Moisés Caicedo es el jugador que más toma estas aptitudes defensivas por parte del equipo. Y justamente para comparar un poco con el tema de Rodri Hernández, que es uno de los mejores mediocampistas del mundo y en especial de la Premier League, es que vemos, por ejemplo, en el tema de intercepciones, donde Moisés Caicedo tiene 37, mientras que Rodri tiene un número de 26. Ok, va por ahí. Donde está muy bien, de hecho, Moisés Caicedo está compitiendo contra Rodri. De ahí tenemos lo que son los duelos ganados, donde tiene 196, mientras que el jugador de el Manchester City, Rodri, tiene 201. Están parejitos, Sí, una diferencia de 5. No termina siendo tanta la diferencia a la final con Moisés Caicedo. sí. Que es prácticamente para mí lo más valioso que analizar. Pero ahora sí vamos al tema de ustedes en el análisis del Sí, juego. porque nos hemos puesto un poquito exquisitos con la data, con la numérica, Que sin la análisis creo estadística, que no. que está bien, pero siempre el análisis cualitativo creo que será el más importante. Sobre todo porque le decía a André, perdón, detrás de cámaras, siempre para una estadística positiva o que puede refrendar el buen trabajo de Moisés Caicedo o de un futbolista en general, yo te puedo sacar 3 o 4 estadísticas que lo niegan, ¿se entiende? Por ejemplo, lo que tú decías, efectividad de pases altísimo, 90%, pero yo te digo, oye, en pases progresivos es bajo. Tú me puedes decir en intercepciones, en robos de balón, un nivel altísimo, un porcentaje altísimo, pero yo te pregunto, oye, de esas intercepciones, de esas recuperaciones, ¿cuántas fueron en campo contrario? Que son mucho más importantes para el rendimiento colectivo del equipo y así podemos estar peleando todo largo rato. Entonces, lo importante creo que termina siendo el análisis no solo el cuantitativo, sino el cualitativo y eso se obtiene de ver los partidos. Y ahí Bueno. sí les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cómo lo han visto a Moisés Caicedo? ¿Cómo califican su temporada, si se quieren, este Chelsea? Te puedo decir que yo lo que le he visto en el Chelsea es que quizás creo que esta etiqueta de ser el jugador más caro de la Premier League lo exige más, ¿no? Y yo creo que todos lo van a tener bajo la lupa. Pero ¿Está sobrevalorado, Moisés? para mí no, es que es un precio que se lo paga hoy en día y Moisés Caicedo no tiene la culpa de que se pague ese precio. No tiene de la que el culpa, Chelsea- pero entonces El mercado la está- etiqueta el mercado está de inflado. sobrevalorado no le cae mal, creo yo. No, no es un insulto. Insulto para mí No. es decir, es una mentira, es un jugador fantasma, decepcionado, es un desastre, hay que votarlo. No digo eso, pero creo que sí entra dentro de la categoría que se lo puede describir como sobrevalorado. Claro, a y ver, que no está mal el decirlo. tema es, para mí, para direccionarlo así, Moisés Caicedo está sobrevalorado porque el mercado está sobrevalorado. Sí, sí. No ha jugado como un jugador de 130, pero tampoco creo que ha jugado como un jugador de Y 50 eso- millones de Y euros. eso les quería decir porque igual ya después en la edición voy a poner un gráfico donde vamos a ver que el jugador Moisés Caicedo en la mayoría de partidos tuvo una calificación de 7 para arriba. En Sí, la mayoría. pero otra vez volvemos a lo mismo. Y es interesante porque eso también te habla un poco de que en tema de juego quizás no ha sido el peor de todos los jugadores del Chelsea. No, en absoluto. No, no el peor, O sea, hay tantos pero, malos ahí que Moisés pero no volvemos puede a lo ser- mismo. Creo que los puntajes de esa mayoría de plataformas Se que fijan califican mucho el en- rendimiento de un futbolista se fijan mucho en lo cuantitativo, en lo estadístico. Y ahí ya hemos descrito y por eso hemos en esta intro, en este breve pasaje, hablado mucho de los números de Moisés Caicedo que son positivos. Pero después, repito, en lo cualitativo, ¿Qué nos ha dejado Moisés? exacto. Y viendo igual en el juego también, no he visto la mayoría de partidos que he visto del Chelsea, no he visto un mal Moisés Caicedo de hecho. Quizás lo que yo he visto, o sabes lo que yo Sáquese quiero, la camiseta, señor. sabes lo Y mire que yo estoy con la que... Ecuadora. No, no es Pero por no, eso. no por decir la verdad, vamos a ser menos ecuatorianos. No, no, no. Antipatria. Correcto. Es que yo creo que hay dos extremos aquí, los que sobrevaloran mucho a Moisés Caicedo, a los que atacan de más a Moisés ¿Usted Caicedo. cree que yo estoy atacando a los demás? No sé dónde quiere estar usted, no sé Pero, qué bando o elige sea, usted. ¿para usted es una buena o Para es mí es una buena temporada A ver, la califique final. sobre 10. ¿Cuánto le pone? Para mí 7. 7. Está bien. Pasa el año. Ok. Ok. Usted. Yo creo, a ver, De, voy a de intentar ser... su opinión y luego también le califica sobre 10. Yo creo que Moisés Caicedo a la final es una buena temporada. ¿Por qué? Porque llegaba a un equipo donde ya no era
el mediocampista acompañante, sino tenía que ser uno de los principales, teniendo una estrella campeona del mundo. Que lo Segundo, tuvo en Brighton también con McAllister, sí, pero no tiene el mismo peso, ¿no? McAllister. No, ¿Qué Enzo? no, pero no llegaban con el tal cartel. Ok, Después creo que se le vuelve más compro, le pesado. compro. Además que es un Chelsea que es prácticamente nuevo. ¿Cuántos jugadores compra el Chelsea? Segundo, vamos a tener, tenía Pochettino que para nosotros, bueno, para mí yo no, yo me voy a... Es una mentira, Pochettino ha vivido robando en la Premier No, League. tampoco diga eso. Bueno, ya Puede gustar más entonces, o menos, pero O sea, la final con acusarlo de ladrón me la parece final de Champions con el Tottenham no vale la para peor usted. final de la historia, tuvo la suerte de que Lucas Moura la suerte. ese día le sonrió porque el Ajax lo debía meter una paliza. Ah, no, pero el Son Tottenham cosas que tampoco no, tenía equipo que para no, aspirar a llegar a una final de la que no Champions. pasa. Por eso digo, cayó el Pero entonces hay destino. valor Cayó el también en destino. Pochettino en un equipo tan limitado llevarlo hasta ese punto. Pero Son bueno, cosas que pasan. ya cuando Y con tienes... Pochettino, y por eso Pochettino se va a ir, porque no ha rendido con un equipo tan grande. Y yo creo que Moisés se termina recuperando. Vemos, yo creo que sí le pesó mucho lo que decía André, el tema de ser el jugador más costoso. Por eso a veces tenía errores de querer salir jugando desde muy abajo de una manera precipitada. Perdía el balón, hacía penales. Incluso no sé si es que se fue expulsado en un par de partidos. Entonces creo que es eso. Para mí a la final le doy un puntaje de 7-5 porque 7-5. sí, para mí aprueba. Es que no ¿Cómo, está A la mal. cómo final pesa la nacionalidad? aprueba digamos, el año. Pero si Moisés Caicedo tiene una temporada igual a esta, prácticamente Yo, hablaremos de un 5, de un solo 4. Bueno, solo para que siga Marcelo, yo creo que hay un punto clave y creo que lo que le queda a la retina del hincha ecuatoriano, de los que vemos el fútbol, es un poco de que te puedo decir que la primera etapa de Moisés Caicedo, bueno, el primer semestre sí fue un poco flojo, de hecho, a lo que nos esperamos. Pero creo que va mejorando, de hecho. Yo por eso creo que sube la calificación para mí. sí, viene de menos a más, pero después yo, si tendría que escoger una palabra para calificar el rendimiento de Moisés Caicedo en esta temporada, sería el de flojo. Insuficiente, por escoger un adjetivo no tan visceral y no tan golpista. Que sería del 1 al 10, un. Del 1 al 10, por ejemplo, sería un 5,5. O sea, se quedaría de año. Sí, tirando a 6, pero raspando. Supletorio. Sí. Y yo creo que, a ver, acá voy a coincidir con ustedes, las razones o argumentos del por qué no ha sido una buena temporada de Moisés Caicedo no pasan tanto por lo futbolístico. Yo creo que ha mostrado destellos. Yo creo que no se ha equivocado tanto. De hecho, las estadísticas de ahí lo refrendan. 90% de efectividad de pases. No ha cometido muchos errores. Pero después yo creo que el problema pasa por la cabeza. Que piensan con el cerebro, así se los... bueno, que prácticamente, perdón. Por lo mental y lo que ustedes mencionaban, la incapacidad de gestionar nerviosismo, presión, la pesada maleta de haber costado 145 millones y ser el jugador ¿Y más sabes? caro de la Premier Perdón que League. te interrumpa Sí. ahí, porque Ecuador cuando venía de Chelsea lo hacía muy bien. Claro. Era un tema muy específico de su club. No, y en Ecuador sigue jugando, y ese es el tema. En Ecuador sigue rindiendo. Y es el mejor jugador. En casi Brighton siempre. rindió, en Independiente rindió, pero en Chelsea yo siento que el principal problema de Moisés Caicedo, repito, no es futbolístico, sino es de que no se atreve. En otras palabras, en palabras ecuatorianas y un poco vulgares, está huevado. Moisés, desahuévate. No hace lo mismo que hace en la selección ecuatoriana, pausa. que es recuperar la pelota. Y por eso te decía yo que para mí no hay tantos pases progresivos de Moisés Caicedo en el Chelsea, porque cuando la recupera, Pero toma Enzo, haz tú. es que, Toma Enzo que estás al lado, toma tú, toma la responsabilidad. Yo no pero yo me creo que es atrevo. un tema de una disposición de juego, porque sale Enzo, que yo no creo que esté, bueno, la verdad tendríamos que ser muy específico y analizar de una manera más profunda, pero no creo que el jugar con Enzo le haga tan mal a Moisés Caicedo, entre jugadores cálidos como No, tenía con ¿sabes lo McAllister. que yo creo? El tema yo creo que era la disposición del técnico, que necesitaban clara más a Moisés y que salga más con Enzo. Sí, Por eso creo es que un tema de que- posicionamiento. Enzo tiene que estar escalonado, superpuesto a Moisés, porque él tiene, no quiero sonar tan fuerte, pero tiene mayor técnica, mayor calidad que Moisés en últimos metros. Entonces, por eso Pochettino le ha dado yo ese creo rol. que respondía Pero- algo de obediencia Sí, táctica. pero entonces Moisés debería darle ese pase hacia adelante a Enzo y que Enzo esté a 15 metros del arco contrario. El tema es que Enzo está al lado de Moisés. Entonces, el pase de Moisés
casi que no sirve para nada. Sí, pero yo creo que deberíamos ahondar también cómo se planteaba el Chelsea, cómo salía, porque si todo el bloque está pegadito, como jugaba Moisés, yo creo que eso le afectaba. Ahora, tampoco te digo que lo que tú estás diciendo que está huevado esté mal. Yo siento que sí, pero le condicionaba mucho tener a Enzo Fernández y que esperaban que él sea el que Puede tome- ser, pero y con esto termina, André, para cerrar este punto. Yo veía muchos partidos del Chelsea por Moisés Caicedo, porque el Chelsea juega horrible. Jugaba horrible, ahora Es ha verdad, mejorado un ha poco. mejorado. En los cuales Moisés tenía la pelota por alguna situación del juego a 15 metros del arco. A 15 metros, zona 14, la frontal del área, pégale al arco, intenta algo, alguna gambeta, algún pase filtrado, y Moisés no se atrevía. Entonces volvemos al mismo punto en el cual yo digo, esto no pasa por un problema de los pies, sino un problema de la cabeza, en el cual Moisés no se está atreviendo a hacer en el Chelsea lo que hacía en la selección, lo que hace en la selección ecuatoriana, lo que hacía en el Brighton y lo que hacía en Independiente del Valle. Ese punto es el que puedo compartir y puedo estar más de acuerdo contigo porque sí es verdad. Quizás este Moisés Caicedo no ha sido tan atrevido como lo era en un Brighton, como lo es en Ecuador, y ya no es ese jugador quizás que le gusta salir más en ofensiva, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que al mismo tiempo tú en el Chelsea tienes a un Enzo Fernández que va a distribuir un poco más, que va a jugar más adelante, y al mismo tiempo también tienes la irrupción de un joven Cole Palmer, que él de vuelta toma el protagonismo del Chelsea siendo el mejor jugador de la temporada y es el que también intenta Pero un poco entonces, más. André, discúlpame, pero los dirigentes del Chelsea son unos idiotas. Tampoco No, Yo, o sea, yo sí lo digo, yo son unos pienso- idiotas. Pagar Ah. 145 millones para traer un jugador que se quede en primera línea y solo dé pases al lado, me parece una Yo creo estupidez. que a la final, Perdón por la pero palabra. yo lo que creo, y es verdad, los directores, los dueños del Chelsea, Todd Boehly es un imbécil. No lo vamos a desmentir, pero es un poco de verdad que yo creo que tampoco Pochettino a la final encontró el verdadero puesto de Moisés en el Chelsea. Yo creo que eso también jugó un poco con la cabeza. ¿Qué iba a Pero decir? bueno, a lo que hoy digo, ya hemos lanzado lo que cada uno pensaba del equipo y de eso creo que sería un poco redundar en lo que pensamos del Chelsea. Creo que voy a Sí, hacer sí, sí. un comentario general. Ha sido una mala temporada, muy mal gestionados los fichajes, no ha encontrado el equipo. Ahora, ¿qué esperamos de Moisés Caicedo? Porque estamos a puertas de una Copa América, que sí, en Ecuador no ha fallado, y en el Chelsea ha venido de menos a más, pero yo creo que, no sé, a excepción tal vez de Kendry Páez, que podemos pensar, también las esperanzas de cómo le va a Ecuador están muy centradas en Moisés Caicedo. Sí. Y yo espero que, a ver, que el Chelsea primero contrate un buen entrenador y que lo mejore. Ya se va al caso. Y Alcácer está libre, por si acaso. Que lo mejore y lo potencie. Algo que no hizo Pochettino. Todo lo contrario. Lo expuso y, si se quiere, limitó y escondió sus principales cualidades, por lo que ya hemos conversado acá. Necesita un entrenador que le dé ese salto de calidad para convertirse en el crack, en la recontra figura que la plata por la cual se pagó sugiere. Y que lo ha demostrado, creo yo. Y que lo ha demostrado Ya en lo selección, en Chelsea no. Pero sí en el Brighton. O sea, por lo menos yo siento que ahí, Pero al Brighton no le costó 146 millones. obviamente. Al Chelsea le costó 146 millones y por ende tiene que demostrar eso dando un salto de calidad y esperemos que eso sea como un buen entrenador. No solo un entrenador que lo arrope, que fue Pochettino, yo creo que en lo motivacional fue un gran aporte el de Pochettino para Moisés porque lo mantuvo. Estábamos viendo que de los 38 partidos que hay en Premier League prácticamente jugó 36, es decir, casi el 95% de los partidos. Incluso cuando no venía jugando bien, entonces eso fue positivo. Ahora necesita dar el salto y para eso necesita un entrenador que le enseñe más y mejores cosas. Calienta Paul Gavilanes. Y este Danilo, suena de Servi, no sé qué. Suena de Servi, suena Enzo Que lo he visto, Maresca, creo que la Kieran mejor. McKenna. No sé cuál será el futuro del Chelsea, pero yo creo que en esta temporada que viene quizás Moisés Caicedo debe ser un poco más líder de este equipo. Ya estuvo un año, ya creo que conoció lo que es Chelsea, el ambiente. El problema va a ser cuál es el técnico que llegue. Creo que va a ser lo más preocupante ahorita para el futuro de Caicedo. Y cuando hablamos de, perdón que te corte, de líder, no nos referimos a que grite o a que en los partidos se pelee con los compañeros, porque entendemos que la personalidad de Moisés Caicedo no es esa, pero sí que futbolísticamente se suelte un poquito más y tome la batuta del equipo. Y veamos también qué tal le va a ir a Moisés Caicedo, porque este año Chelsea vuelve a Europa, la Conference, nos va a tocar ver partidos en Moldavia, Armenia, Azerbaiyán,
Ustedes verán si quieren, ¿no? Partidos criminales. Imposible. ¿no? Y Juzgaremos todo en base a la Premier, pero no en base a eso. Y en Copa América yo creo que Moisés Caicedo va a seguir en la misma tónica que nos ha mostrado en las eliminatorias, siendo este jugador diferente que ha destacado a pesar del fútbol que ha mostrado Ecuador de Sánchez Vaz. Para mí, para cerrar, yo creo que se viene, creo que ya se siente totalmente asentado Moisés Caicedo, va a llegar, tiene que llegar un técnico que los haya manejado, que haya manejado esa calidad de plantel, sobre todo en el tema de la media cancha, que para mí no hay que darse muchas vueltas, tiene que ser Moisés, Enzo y un más adelantado Cole Palmer, pero tengo todas, por lo menos toda la fe y por lo que se ha visto que venía mejorando, que Moisés Caicedo va a recuperar su mejor versión y creo que Ecuador no tengo ni dudas, o sea, él es el líder del medio campo, para mí es el jugador más destacado que siempre tiene Ecuador, entonces por esa parte no tengo dudas. Tal vez algún comentario más que tengan. No, simplemente cómo termina pesando la elección del equipo al que ibas, ¿no? Porque yo creo que con Liverpool, con un entrenador como Klopp, hubiese adquirido ciertos conocimientos que lo hubiesen mejorado como jugador y creo que hubiese jugado en una posición en la cual él se hubiese sentido mucho más cómodo. Más allá de los títulos, Liverpool tuvo una temporada igual de desastrosa que el Chelsea, pero en cuanto a lo que te deja, más allá del resultado y de los trofeos, creo que Liverpool hubiese sido el camino correcto. Claro, no, una cosa es Nico Jackson, la otra es Mohamed Salah, por ejemplo. Sí, ¿se arrepentirá Moisés? No, No, creo que ya estas alturas no. el día que se esté empezando a arrepentir, te metes la banca web de cualquier banco que tiene y va a decir, bueno, Sabes que yo no hay creo que subidas tanto. y bajadas en la vida, pero Quizás no fue su mejor temporada, pero yo creo que al final se fue afianzando en este Chelsea, entonces yo creo que tocará esperar, ¿no? Si él decide luego marcharse o no, ya veremos cómo es sale. que aquí del Chelsea tiene que ser o el Madrid o el Bayern, o sea, Depende no también hay, del no hay proyecto, otro sí. pedestal más grande para él. Sí, sí. Pero bueno, eso ha sido todo en el análisis de cómo le fue a Moisés en su primera temporada en Chelsea. Déjenos sus comentarios acá abajo, qué opinan, fue buena, fue mala y qué esperan para Copa América. Así que nos vemos la próxima. Adiós. Marcelo sanguinario, con todo. Es que Marcelo piensa en los clips ya. Esa va cortado Marcelo. De esa hueva.